Nuevamente, estamos acá para servirle al Señor, llevar su palabra, escucharla para ponerla por obra. Vamos a orar antes de empezar. Dispongamos nuestros corazones, oremos. Gracias te doy, Señor, el día de hoy, por dejarme llevar una vez más tu palabra, Padre, porque eres tú el que pones tanto el querer como el hacer en mi corazón. Pones ese Espíritu Santo para poder llevar esta palabra que redarguya nuestros corazones, que nos exhorte a poner tu palabra por obra y empezar a obedecerte, Señor, para ver la gloria tuya en nuestras vidas, a Cristo. Te damos gracias, Padre, por ese Espíritu Santo que nos diste y que mora en nuestros corazones, que es el que nos enseña todas las cosas para poder parecernos cada día más a Cristo y llevar el Evangelio a todas las naciones, para no avergonzarnos de Él, sino para estar siempre gozosos ante el mundo, ante los que no quieren escuchar. Te damos gracias, Padre, por el día de hoy, que nos dejas estar acá. Te damos gracias, Padre, por todas las cosas que nos das todos los días, las añadiduras y principalmente el pan, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué ha hecho Dios por mí? Cada uno de ustedes se ha preguntado, ¿qué ha hecho Dios por usted? No solamente en la parte material, sino en lo espiritual, que ha hecho por cada uno de nosotros. Y para esto, primero quiero referirme al infierno, algo que a ninguno de nosotros nos gusta, ¿cierto? Palabra tan fea. Siempre que hablan de infierno, nos imaginamos el lago de fuego, el lago de azufre, sufrimiento. Entonces, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Es un lugar de sufrimiento y castigo eterno para los impíos, después de la muerte, lo que significa la separación del hombre con Dios. Una vez uno de mis pacientes me dijo, Camilo, el infierno lo podemos vivir acá en la tierra. ¿Y qué es el infierno sino la separación de Dios? ¿Qué les pasó a Adán y a Eva cuando pecaron? Murieron de manera espiritual. Y cuando murieron de manera espiritual, ¿qué empezaron a sentir? Vergüenza. Sentimiento que no tenían antes. Y eso va a ser para la eternidad. Esa vergüenza, ese miedo, esa tristeza, esa impotencia. Entonces no es simplemente un lugar físico, como nos lo pintan las caricaturas o nos lo han enseñado, ¿cierto? Sino un estado de existencia lejos de la presencia de Dios, por la eternidad. Por la eternidad. Por eso nosotros no podemos posponer tan grande salvación, porque es hoy que la tenemos que tomar. Y no es por las obras que nosotros hagamos que vayamos a ir al infierno, no, sino por lo que ha hecho por mí. Nada de lo que nosotros hagamos nos va a ser exento de eso, no. Dios nunca enviará a nadie al infierno. Él no quiere eso para ninguno de nosotros. Si el hombre va al infierno, ténganlo presente ustedes. Si el hombre va al infierno, va por su propia y libre elección. El infierno fue creado para el diablo, no para nosotros. Nosotros elegimos.
si vamos al infierno o no. Dios no quiere que nosotros vayamos. Dios nunca quiso que el hombre fuera al infierno y ha hecho todo lo posible para mantenerte fuera del infierno y ser salvo. ¿Y qué fue lo que hizo? Envió a su hijo allá. Porque él sabía que nosotros no podíamos. Dios dio a su hijo para morir en la cruz y mantenerte salvo. Si leemos las escrituras, por todas partes nos damos cuenta que nosotros no somos capaces. La ley fue inventada, fue hecha por Dios, fue inventada, dada por Él, para mostrarnos lo débil que somos. Porque nos volvemos egoístas y nos creemos Dios y nos volvemos y nos empezamos a juzgar nosotros mismos. ¿Quién es merecedor o quién es no merecedor de esta gracia? Dios no quiere que nosotros vayamos a Él, pero es nuestra elección. Cada uno de ustedes debe empezar a elegir. Entonces, ¿qué ha hecho Dios por cada uno de ustedes? ¿Qué ha hecho? ¿Alguna cosa fuera de la salvación? Que ya la vimos. Me amó. Me amó. Pasado. Me sigue amando. El amor de Dios es un incondicional. No por lo que nosotros hagamos nos va a amar o no. Y a veces el humano sí. Mientras más me des, más te amo. Mientras menos daño me hagas, más te amo. Un amor muy parecido desde las mascotas de Dios, desde las mascotas con nosotros, ¿cierto? Por más de que los regañemos, ahí están fieles, poliándote la colita. Y un amor de madre a hijo. Por más de que se le haga daño, la mamá está ahí. Ese es un amor ágape. Y hay amores filiales, hay amores diferentes, pero es un amor ágape, sacrificial. Cristo siendo Dios, Él ya sabía que lo iban a azotar, ya sabía que lo iban a escupir, ya sabía que lo iban a insultar, pero fue la cruz. Dios fue la cruz. Es la esencia de la naturaleza de Dios y se manifiesta a través de ¿quién? Ese es el denominador común que vamos a ver. Se manifiesta a través de quién el amor de Dios. Jesucristo. Todo lo que vamos a ver va a ser hoy Jesucristo, que lo vamos a ver en toda parte. Y yo creo que este versículo todos lo sabemos, ¿cierto? Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice Gálatas 2:20, y esta parte es muy difícil que nosotros entendamos. Dice Gálatas 2:20, ese amor de Cristo, porque es tan difícil, porque a veces nuestra carne quiere seguir actuando y quiere seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Y queremos tener un Dios personal, no el Dios de la palabra, que nos ama, sino un Dios que complace
nuestros beneficios, nuestro egoísmo, nuestra vanagloria. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién está crucificado? Camilo. Cada yo de ustedes está en esa cruz. Nosotros, mi yo, ahí estamos nosotros. Y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esto que estamos haciendo en nuestro trabajo, con nuestra familia, en nuestro diario vivir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Qué quiere decir que se entregó a sí mismo? Él era Dios, se entregó a sí mismo porque se necesitaba un sacrificio. Y él, siendo Dios, se entregó a sí mismo. Eso es glorioso, familia. Iglesia, Dios, siendo Dios, se entregó a sí mismo. Es glorioso de saber eso. Entenderlo en el Espíritu es glorioso. Porque Él vino y se entregó. Los amo y me entrego. ¿Y por quién se entregó? Por mí, por cada uno de ustedes. ¡Qué amor tan grande! ¿Acaso somos nosotros capaces de hacer eso? Dice la palabra. Algunos harán hacerlo por alguien que quiera. Pero somos capaces por el enemigo. Somos capaces por alguien que me insulta. Imagínense a Cristo ahí. Bájate porque tú eres Dios. ¿Qué dijo Él? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando ya fue lleno del Espíritu Santo y lo estaban apedreando, y eso hasta allá ese amor es que tenemos que llegar nosotros. Piedra y piedra al Esteban, muriéndose. No le tomes esto como pecado. ¿Qué tan difícil es? Que se nos atraviesa a nosotros manejando el hermanito y empiezan las malas palabras, ¿cierto? Y es difícil, porque es un camino, pero es difícil llegar hasta que esa piedra no nos afecte. Romanos 5, de 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por lo justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esto debe quedar muy claro. El 8. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso nos debe quedar a nosotros claro. ¿Quién fue el que murió? Cristo. ¿Y qué éramos? No somos ningunos santos, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué más? ¿Me amó? Y si miramos para nuestra vida pasada, de todo lo que nos ha pasado, ¿cómo nos comportábamos antes? ¿Qué creen que Dios hizo con nosotros en todo nuestro tiempo? Me guardó. ¿Me guardó para qué? Para lo que vimos en las alabanzas. Para llevar su gloria cuando lo conocemos. ¿Qué significa guardar? Significa cuidar, proteger, mantener o preservar algo, ya sea una persona, un lugar, un objeto o una enseñanza.
Y si se dan cuenta, posiblemente nosotros en nuestras vidas nos enseñaban cosas de otras religiones, de otras doctrinas, y en el corazón a nosotros nos decían, eso no es así. Y cuando nos querían desviar, posiblemente muchos de nosotros sentíamos en nuestro corazón, yo no creo que esto sea verdad lo que me están diciendo. Y Dios nos empezó a guardar. Dice el Salmo 121, del 7 al 8. Salmo 121, del 7 al 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y guardarnos del mal no es guardarnos de las situaciones que vamos a enfrentar en el mundo, ¿cierto? Porque nosotros vamos a pasar por situaciones, podemos pasar por enfermedades, nos podemos accidentar, algún familiar se puede morir, nuestros hijos se pueden morir primero que nosotros, ¿cierto? Podemos pasar situaciones y lo vemos en la palabra de Dios. Cuando David fornicó, adulteró, y asesinó, de esa fornicación nació un niño por la decisión de David, y ese niño se murió. Nuestras decisiones a veces traen consecuencias, y a veces la muerte no es física, sino espiritual. Pero Dios nos guarda a nosotros de esas cosas. Entonces, el mal muchas veces no es lo que nos enseñan en la calle. El mal es la separación de Dios, las cosas que nos separan de Dios. Eso es el mal. Entonces, este salmo ofrece una promesa de protección y cuidado divino. Otra vez, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta promesa que estamos acá se centra en dos aspectos principales. Protección de todo mal, como lo dije. El mal se refiere a la ausencia de Dios, todo lo que nos aleja de Dios. ¿Qué nos aleja de Dios? Las religiosidades, costumbres, tradiciones humanas que nos quieren alejar de su palabra y del camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos llevan por doctrinas, pensando que esa es la felicidad. ¿Qué doctrinas nos pueden llevar? A otras creencias, a alabar a otros dioses, a arrodillarnos ante ídolos. Pero Jehová nos va a preservar de todo ese mal, para alabarlo en espíritu y en verdad. ¿Quién es nuestro Dios? Entonces el mal se refiere a la ausencia de Dios, al pecado obviamente, al sufrimiento o a la influencia de fuerzas espirituales malignas, todo lo que nos aleje de Él. Las riquezas de este mundo, los afanes nos apartan de nuestro Dios. Así que muchas cosas son el mal que Él nos quiere quitar de nuestras vidas. Y hay que escucharlo. Segundo, cuida de la entrada y salida. Dios promete cuidar todas las actividades, proyectos y decisiones de sus seguidores. Esto no quiere decir nuevamente que no vayamos a pasar por situaciones, ¿cierto? Recordemos que los caminos de Dios y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y muchas veces, aunque nosotros no estemos viendo el resultado que nosotros deseamos, Dios nos va a dar algo mejor, que después lo vamos a glorificar a Él. Por eso tenemos que estar confiados solamente en ¿quién? En Dios, Jehová. Porque ¿quién es el que nos va a guardar? La palabra nos dice, Él nos guarda. No busquemos nada más, busquemos su palabra. Ahora vamos a ver un ejemplo en la palabra
Veníamos hablando de David. Y entonces David, cuando iba a ser ungido por el profeta Samuel, fue a la casa de su padre, y habían unos hermanos más grandes que él. Y David fue a donde sus hermanos, pensando que él iba a ser el nuevo ungido rey de Israel. Y nadie creía que el más chiquito, lo que el mundo despreciaba, iba a ser el rey de toda una nación. Y Samuel se da cuenta que es él y lo unge. Y cuando lo unge, pues él sigue en su vida normal, porque no fue rey desde el mismo instante que fue ungido, sino que tuvo que pasar una vida, situaciones, complicaciones, tantas complicaciones que se tuvo que enfrentar a leones y osos. Y los venció, siendo él de muy corta edad. Resulta que llega un rey y se va para la guerra contra los filisteos y aparece Goliat. Y lo que se supone que el mundo decía que era lo más fuerte, todo el ejército de Israel, ninguno de ellos fue capaz de enfrentar a ese Goliat. Y ese Goliat puede ser tu situación, puede ser tu enfermedad, puede ser tu situación financiera, lo que estés pasando en este momento, que lo veas imposible de vencer. Y David venía siendo preparado para poder enfrentar estas cosas. Por eso Él nos guarda. Y cada situación que nosotros estemos viviendo es para fortalecernos y guardarnos para lo que ya vamos a pasar, que es llevar su evangelio, como dijo la palabra. ¿Por qué? Porque nos van a señalar y nos van a decir: eso no es, estás loco, no va de acuerdo a lo que nos enseñaron. Y vamos a estar preparados para pelear. Y vamos a ver qué responde David. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 32 al 37. Quiero que tengan en mente bien que era David, que era una persona débil para el mundo, ¿cierto? Y muchas veces así nos podemos estar sintiendo nosotros, desechados, débiles. Nos podemos estar sintiendo faltos de inteligencia. Nos podemos estar sintiendo de bajo valor. Y David aprendió muchas cosas estando en su infancia. Y vamos a ver qué le dice David a su rey Saúl. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿De quién? De Goliat, del problema que estaba enfrente. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Hasta su mismo rey no estaba creyendo. Pero él ya venía con poder de Dios, porque ya sabía lo que había pasado. Primera de Samuel 17, 32 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Familia, nosotros ¿a quién le servimos? ¿Quién es Cristo? Cristo ya venció. ¿A quién tenemos que ir?
quién le estamos sirviendo? Al Dios viviente. David lo entendió. David en el transcurrir de su vida, cuando él lo estaba guardando como pastor, lo entendió. Entendió que le servía un Dios viviente. Y eso somos nosotros somos servidores de ese Dios viviente. Tu situación es este Goliat. Nuestros problemas son este Goliat. Pero Dios nos ha guardado y nos guardó para esto. Para llevar el Evangelio de Cristo en nuestras vidas, para glorificarlo y darle la gloria a Él y a donde nos está sacando, no a nadie más. Añadió David: Jehová, que me ha librado, ¿a quién le va a dar la gloria? Esto es muy importante, porque nosotros no le podemos dar la gloria a nadie más. ¿Quién lo libró? Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿A quién le estaba dando la gloria a David de lo que él ya sabía que iba a pasar? ¿A Dios o a sus fuerzas? ¿A Dios o al yo personal? ¿Qué hizo David? ¿Crucificó o no crucificó? ¿Y qué estaba viviendo? Cristo. Lo crucificó y está viviendo Cristo. Ahora, no porque Él nos haya guardado, familia, estamos acá para jactarnos, porque muchas veces podemos pensar: yo ya soy santo y yo fui elegido porque hice esto y me guardó porque he hecho cosas buenas, o porque hice esto y esto y esto. No. Dios no miró lo que miró los hombres. Samuel estaba viendo gente fuerte, gente que ya había ido a la guerra. ¿Y qué es lo que mira Dios? Los corazones. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? Un espíritu quebrantado. Esos son los sacrificios de Dios. El corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros sin Dios no podemos. No son nuestras fuerzas. Dice 1 Corintios 1, del 27 al 31. Y esto no quiero herir sus susceptibilidades, porque cuando yo leí esta palabra yo tenía muchas de estas cosas, porque muchas veces creemos que somos perfectos y que Dios nos eligió por nuestra perfección y nos guardó por nuestra perfección. Somos orgullosos. 1 Corintios 1, del 27 al 31. Pues, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué es necio? ¿Qué es necio? Oiga pues, ¿quién escogió Dios? Lo necio, para avergonzar a lo sabio de este mundo. Necio no se refiere solo a alguien de falta de inteligencia, sino a alguien que niega la existencia de Dios, desprecia sus mandamientos y elige un camino de maldad.
¿Y acaso en nuestra juventud no andábamos así, necios? ¿Acaso aún viniendo acá no seguimos de necios? ¿Y seguimos despreciando sus mandamientos? ¿Para qué nos escoge Dios? Para moldearnos. ¿Quién es el único santo y perfecto? Cristo. ¿Y a quién tenemos que mostrar a nosotros? Cristo. Recordemos, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo vimos ahorita. Eso es necio. ¿Qué más escogió Él? Y lo débil del mundo. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces ya llevamos, ¿a quién escogió Dios? A lo necio y a lo débil. Por eso no quiero herir susceptibilidades, porque vuelvo y les digo, yo mismo cuando lo leí, me fui para atrás de mi vida, a ver cuántas de estas cosas me habían pasado. Y por eso hace más glorioso esa salvación. Porque nos guardó. A pesar de nuestras rebeliones, de nuestras iniquidades, nos guardó. Nos guardó, que es débil. Se refiere tanto a lo físico como a lo emocional. ¿Cómo veía David el mundo? ¿Cómo lo veía el mundo? Hasta su rey lo vio como un débil. Y así a veces nos ve el mundo a nosotros, débiles. Débiles. Tanto a lo físico como a lo emocional, además de debilidad en la fe y en superar las tentaciones. Eso es ser débil. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. A nosotros nos enseñaban eso, ¿cierto? Esfuérzate. Tú esfuérzate. Porque eres tú con tus obras lo que te va a llevar a ser elegido de Dios. Pero la palabra dice otra cosa. ¿Y para qué nos elige? ¿Para qué nos guardó a nosotros? Como vimos en las alabanzas, para mostrar su gloria, no la de nosotros, que es vil, se refiere a algo despreciable, indigno, de bajo valor, tanto en términos materiales como morales. Describe personas, acciones o cosas que son consideradas moralmente bajas, innobles o que carecen de valor, para que no nos jactemos. Por eso, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el sacrificio que Él quiere? Un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Así que, no porque estemos acá somos los mejores, ¿cierto? Miremos nuestra vida. ¿Cómo le hemos desobedecido a Dios? ¿Cómo cuando Él nos llama le seguimos desobedeciendo? Pensando que, no, abusando de la gracia. Recordemos que no sabemos el día ni la hora, familia. Hay que estar preparados, como aquellas que tenían aceite en sus lámparas. Estamos viendo las señales, todos los días se ven más. Hace poquito estábamos en diciembre, ya vamos a volver a llegar.
los días serán acortados por causa de los escogidos. Y creo que todos los estamos sintiendo, que los días y los años corren más rápido. Le decía yo a mi esposa, a la vida ya, ¿por qué la bajamos? ¿Cierto? Llega rápido. ¿Qué estar viviendo Cristo? ¿Qué estar viviendo Cristo? Para esto nos guardó, para estos tiempos. Para llevar Cristo a todo el mundo. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ya no necesitamos obras para ser salvos. Él ya nos salvó por gracia. Hay que tenerlo claro, por gracia estamos salvos. Ya fue a la cruz. Pero la fe sin obra está muerta. No estamos cambiando. Los demonios creen en Dios, en Cristo, lo reconocían. Pero nosotros somos sus hijos. Vivamos Cristo. Hay que tener un cambio. Yo no puedo estar comportándome en la calle igual a cómo se comporta el mundo. Y es difícil porque muchos de nosotros hemos pasado esas vidas y hemos tenido que quitar cosas del pasado, cosas que no nos servían y que creíamos buenas. Las hemos tenido que quitar de nuestras vidas, pero no somos nosotros. ¿Quién es el que nos redarguye de eso? El Espíritu Santo. Y ya nosotros, como vimos, decidimos, porque Él no nos pone nada para obligarnos. Ahora, ¿qué más? ¿Quién es el único que aparece cuando estamos en situaciones de dificultad? Cristo. Hemos visto, nos amó, nos guardó. ¿Quién es el único que cuando estamos caídos nos levanta? Cristo. Por eso no tenemos que ir a nadie más. Él me levantó. Me levantó. ¿Qué significa levantar? Empezar de nuevo, cobrar fuerzas, seguir de pie. Y no hemos sentido que cuando ya no podemos más fuerzas, de un momento a otro aparece la palabra de Dios en nosotros. ¿No nos ha pasado eso? ¿No nos ha pasado que nos insultan y venimos acá y acá es donde Dios nos da una palabra para levantarnos, para que cubramos fuerzas para el resto de la semana, cuando todo el mundo nos da noticias malas y el mundo se va a acabar y en Israel y en Ucrania y en nuestros países y todo el mundo peleando, pero llegamos acá y tenemos una palabra de aliento? Me levantó. Isaías 40, el 40 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, ¿a quién? No dice al hombre, no dice que a otra deidad, no dice que a otro santo que nos haya hecho el hombre. No dice nada de eso. No dice que a algo que le tengamos que rezar diferente. Aquí dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Y en quién se cumplió eso? ¿En quién es el denominador común que estamos hablando hoy? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Quién nos levanta? Y lo vamos a ver en la palabra con un testimonio. Pedro.
nuestro impulsivo Pedro, Camilo, ¿cierto? Impulsivo de Camilo. He aprendido bastante de Pedro y de su palabra. Pedro, este impulsivo, yo voy contigo hasta la muerte, Señor. Pedro, Pedro, me negarás. ¿Lo negó? ¿Qué hizo Cristo después? ¿Quién lo levantó? Y no solamente ahí, varias veces lo levantó. Vamos a leer Mateo 14, del 22 al 33. Mateo 14, del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Otra vez, Mateo 14, 22 al 33, ¿cierto? Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Quién? Cristo, ¿cierto? Se fue y mandó a sus discípulos a que se fueran a la otra orilla. ¿Qué es lo que nosotros debemos anhelar siempre, familia? ¿Qué? La presencia de Dios. ¿Qué decía Moisés? Si tu presencia conmigo no vas, no me dejes salir de acá. Aunque le hicieron caso, Cristo se quedó en ¿dónde? En el monte. A orar. Y eso es lo que nos enseña él. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar. Pero ellos se fueron. Cristo se quedó allá. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y así a veces estamos nosotros en el mundo, ¿cierto? Alejados de Dios, de Cristo. No leemos su palabra, no oramos, no venimos acá, no nos alimentamos, no escuchamos. Y así andamos, escuchando qué noticias, por nuestros afanes, tal vez, porque no tenemos tiempo, o porque estamos ocupados en nuestro trabajo, en las riquezas de este mundo, o los placeres. Riquezas, afanes y placeres. Descuidándonos de alimentarnos del que nos levanta. Y llegamos a esa barca y nos empieza a azotar. Y empezamos a estar asustados. ¿Y ya qué? ¿Para dónde como? Ya no estamos escuchando al único que nos levanta. Y empezamos de doctrina en doctrina, de religiosidad en religiosidad, de santo en santo, buscando cosas, donde el único que nos levanta es Cristo. Y vamos a ver quién llega, porque es que no llega nadie más. La palabra no nos dice que llegó el familiar de Cristo, su hermano, su mamá, a ayudarlos. ¿Quién fue el que llegó por ellos? ¿Quién es el que camina con nosotros? Cristo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Y así andamos nosotros a veces. Viene la palabra de Dios y estamos con miedo de ir a la iglesia. Viene la palabra de Dios y no la queremos creer porque estamos con miedo de lo que Él nos está diciendo. Te voy a sacar de ahí, pero no creemos y estamos con miedo de escuchar y pensamos que son locuras viendo fantasmas. No nos alejemos de su presencia porque Él es el único que nos va a levantar. Él es el único que les va a levantar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. ¿Quién es yo soy? ¿Quién es el que le dijo a Moisés yo soy? No es Dios. No podemos negar la deidad de nuestro Cristo porque toda la palabra Él dice yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la sal del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy. Él es Dios.
no temáis, tened ánimo, no temáis, yo soy. Entonces le respondió Pedro y dijo, así andamos, queriendo que Dios nos cumpla nuestros deseos. Y cuando no los cumple, llega el problema y nos hundimos. Pedro ya había visto un montón de milagros. No se lo tenía que decir. Salga y camine. Pero Pedro en su impulsividad otra vez, si tú eres Dios, si tú eres. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Que Pedro ya lo sabía. No le preguntemos más a Cristo, porque Cristo es el que nos levanta. Ya había visto sus milagros. ¿Qué le dijo Cristo con amor? Y él le dijo, ven. ¿A dónde tenemos que ir? Cristo estaba diciendo, ve donde mi mamá, ve donde mi hermano, ve donde los sacerdotes, ve donde el pastor, ve donde Camilo. ¿A quién le dijo? Ven. Ven a mí. ¿A quién tenemos que ir? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir. ¿A quién? Jesús. Para ir a Jesús. Él es el que nos va a levantar. Y así a veces estamos con miedo, ¿cierto? Estamos. Pero yo también tengo carne. También me da miedo. Estamos en un camino de santificación cada uno de nosotros. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó con Pedro? Quitó la mirada de quién. ¿Y qué empezó a ver? Empezó a ver la tempestad, sus problemas. Y así a veces andamos nosotros, ¿cierto? Estamos viendo el milagro, vamos caminando, nos sentimos tranquilos, empezamos a ver lo que más viene, porque esa tranquilidad empieza a ser quitada por las cosas que estamos viendo alrededor. Cuando tenemos que estar mirando a Cristo a pesar de la tempestad. Se había acabado la tempestad, todavía no, pero Él quitó la mirada. Ya iba caminando. No quitemos la mirada, aunque estemos caminando en las aguas. Hay que perseverar. Estamos en esta carrera de la fe. Trae gozo, trae paz. Y comenzando a hundirse, oyó voces gritando. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, ¿a quién dio voces? Aunque Pedro se equivocó, ¿a quién dio voces? Nuevamente, ¿a quién tenemos que dar nuestras voces? El mundo nos enseña que estemos dándole las voces a otras cosas. Que para sentirme relajado entonces tengo que ir al yoga. Tantas cosas que nos inventan para alejarnos de Dios. Claro que sí sirve el yoga. Pero ¿quién es el que nos va a relajar y nos va a levantar? En el nombre de Cristo podemos hacer esas cosas. Pero no es el yoga en sí. Esa es la diferencia que tenemos que tener. ¿Y a quién dio voces, Pedro? Cristo Jesús. Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asido de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca,
se calmó el viento. Cuando se subieron, ¿quiénes? ¿Cuándo se calma el viento? Cuando se sube Cristo, la barca. Cristo. Cuando se sube Cristo a la barca, en nuestras vidas. Y Él es soberano, y nosotros le damos esa soberanía a Él, que Él guíe nuestras vidas, y nos va a ir mostrando el camino por donde debemos ir para glorificarlo a Él. Él nos va a cumplir las peticiones de nuestro corazón, pero nuevamente les digo, no es en nuestra manera, es a su milagrosa manera. Porque no lo vamos a comprender. Recordemos que milagro es algo que no podemos explicar. ¿Por qué pasó? Eso es un milagro. Y ahí es cuando nosotros nos vamos a aferrar a Él, cuando nos levanta, y ya no nos vamos a querer ir de Él. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es ahí cuando nosotros ponemos nuestra fe en práctica, ¿cierto? Y nos amarramos a Él. Y nos damos cuenta que Él es Dios, el Hijo, la segunda persona. Entonces vamos, me amó, me guardó, me levantó. Me sanó. Sanar no se refiere solo a la parte física. Hay muchas cosas que tenemos que sanar en nuestros corazones. Pleitos, recuerdos pasados, angustias, rabia. La sanación es un proceso que abarca la restauración de la salud en todos los niveles, física y mental. Pero ¿qué es más importante? Espiritual. ¿Con quién queremos estar sanos? ¿Con Dios o con el mundo? Y dice Dios también: bástate en mí, gracia. Muchas veces no vamos a ser sanos de cosas físicas, porque tenemos que aprender a vivir en la gracia. Ni siquiera estar sanos físicamente lo merecíamos, pero Dios aún así nos da salud. ¿Por qué no lo merecíamos? Porque estábamos en rebelión. Y como lo vimos antes, éramos necios, débiles. Pero Él nos sanó. Eso llama a la restauración, la renovación y la transformación. Recordemos, familia, lo hemos dicho acá muchas veces: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y por eso vamos a empezar a sentir en nuestro espíritu cosas que no sentíamos antes cuando estábamos en el mundo. Por ejemplo, con los placeres. Y vamos a empezar a sentir rechazo contra esas cosas. Y no vamos a estar ya contentos en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios, porque eso nos crea gozo. Porque estamos dispuestos a esa restauración, a esa renovación y transformación. ¿A quién nos tenemos que parecer a nosotros para ser salvos? ¿A lo que dice el mundo o el denominador común de hoy? ¿Quién es el denominador común? Cristo. ¿A quién te quieres parecer tú para ser salvo?
Nuevamente Pedro, ¿a quién fue? Cristo, para ser salvo. Dice Isaías 53 del 4 al 5. Y esto es muy lindo porque se cumple en Cristo. Por eso Él nos sana. 600 años antes esto fue escrito en la muerte de Cristo y se cumplió en Él. Isaías 53 del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sobre quién? Cristo, familia. Si cuando no leen la palabra y el Espíritu te la revela, por eso no tenemos que ir a nadie más. Es que solo Cristo. Escuchemos más al mundo. Es Cristo. Y por sus llagas, ¿de quién? Nuevamente de Cristo, fuimos nosotros. ¿Qué dice? Curados. 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 Sí. Cristo. Recordemos la mujer de flujo. Recordemos la mujer de flujo, de sangre. ¿Cuántas cosas había hecho en el mundo? ¿Cuántos años dice que llevaba gastando plata en el mundo? 12 años. Y así a veces buscamos nosotros cura no solo física, sino mental, espiritual, buscando que cada que venga el horóscopo, cada 8 días lo leemos, a ver qué nos dice, buscando que les lean las cartas o que los astros, o a ver qué me dice una palabra de revelación Camilo o el pastor, cuando tenemos que estar buscando ¿en dónde? Cristo. Las cosas de Cristo, no las cosas del mundo. Y a esta mujer le llega la noticia de que va a pasar el Cristo y escucha todas las noticias de todos los milagros que Él estaba haciendo. Y ella sabía que en esa época, si tocaban tan solo el fleco de la bata del rabí, iba a ser curada. Y ella buscó a quién? Cristo. Y a pesar de la multitud, a pesar de su flujo de sangre, en ese tiempo ella no podía estar caminando por ahí porque la ponían a apedrear y matarla por estar incumpliendo la ley. Pero ella con su flujo buscó a Cristo. Y se escabulló a pesar de todo lo que estaba pasando alrededor de ella. Y dice Lucas 8, del 47 al 48. Lo tocó, y ahí mismo quedó curada al instante. Y vamos a ver qué pasa con Cristo. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. ¿A los pies de quién se postró? Cristo. Por eso no tenemos que ir a postrarnos a ninguna otra deidad. Ni a nada que nos pongan ahí de yeso, de figuras. ¿A quién se postró? Cristo. Y recordemos que Cristo le dijo también en el pozo que qué es lo que quiere.
adoradores en espíritu y en verdad. Nosotros no tenemos que ir a arrodillarnos a nadie más, se le postró a Cristo. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Testimonio. Testimonio que tenemos que estar llevando nosotros para poder ser sanos. Y como al instante había sido sanado. Y viene lo más lindo. Y él le dijo: hija, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Ve en paz. Y eso es lo que, no es lo que queremos nosotros. La salvación. La sanación física es añadidura. ¿Quién la salvó? Cristo nuevamente. Cristo nuevamente. Está muy bonita. ¿Qué? No, a veces dice cómo Dios puede perdonar a los que se rebelan contra Él de la manera que nosotros lo hacemos. Nuestro entendimiento es muy difícil perdonar, como Cristo nos perdonó a nosotros. No tenemos fuerzas para ese perdón. Solo el Espíritu Santo nos da esas fuerzas para perdonar. Cuando perdonamos a nuestros enemigos, no somos nosotros, no nos sintamos orgullosos de eso. Porque es Cristo el que está habitando en nosotros, el que es capaz de perdonar así. El perdón de Dios se refiere a su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracia, misericordia. Él sabe la condición de nosotros. Al borrar nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Familia, cuando Cristo murió en la cruz, por eso lo pongo en pasado, porque me perdonó, ya me perdonó. Hágase de cuenta que nosotros tenemos un récord de malas acciones acá en Australia. Por ahí sacaron lo de las multas. Cada 3 años se borran unos puntos, ¿cierto? Cada 3 años se borran unos puntos de tus multas. Pero cuando tú llegas a Cristo y lo confiesas, instantáneamente esa hoja queda en blanco. ¿Por qué? Porque Dios ya no te ve a ti, no, ve a Cristo en ti. Recordemos que lo vimos cuando llegó el hijo pródigo, le puso unas nuevas vestiduras. ¿Qué eran esas vestiduras? Cristo nos viste. Toda la porquería que teníamos nos la quita, nos la manda a quitar y nos da nuevas vestiduras. Nos da nuevas vestiduras. ¿Cómo nos perdonó? Tal vez nos preguntamos, ¿cierto? Vamos a ver Efesios 1, del 5 al 7. A ver cómo nos perdonó.
Efesios 1, del 5 al 7. Qué lindo, vean. En amor, si nos perdonó en amor, ni siquiera por obligación, en amor, habiéndonos predestinado. Recordemos que Él nos guardó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Nuevamente. Nada de lo que nosotros hayamos hecho, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en ¿quién? En el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Entonces somos aceptos por medio de ¿quién? Cristo. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Redención es qué? Pues compró, por eso salimos tan caros. Él tuvo que ir a esa cruz y derramar cada gota de su sangre para redimirnos. Por eso somos ¿de quién? De Cristo Jesús. No le pertenecemos a nadie más. Por eso no, nuevamente familia, no vayamos a nada más. Y yo no les estoy diciendo que solamente acá en la iglesia. Lo que les estoy diciendo es que esto es Cristo. Leer la palabra. 10 minutos. El 10% del día. Es mucho, ¿cierto? Ya 10 minuticos, 15 minuticos. En el carro. Vayan escuchando su palabra. Alábenlo. Salgan de la música del mundo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y vamos paso a paso. No quiere decir que porque estemos ahí haciendo cosas también en el mundo, ya también vayamos a estar condenados. No, vamos viendo. Y como les dije, el Espíritu es el que va mostrándole las cosas a cada uno de ustedes. De qué es lo que deben y no deben hacer. Qué es lo que deben de quitar de ustedes. Y qué es lo que deben de persistir. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Recordemos que la gracia es ese perdón inmerecido. Y es un regalo. ¿Y quién es ese perdón inmerecido? Cristo. Perdón. Nadie más nos perdona así. Y cuando nosotros perdonamos así, no somos nosotros. Es Cristo, para la gloria de Él. Para la gloria de Él. Dar por gracia lo que recibisteis por gracia. Y es difícil. No les digo que no. Pero ¿a quién nos dejó? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿A quién nos iba a dejar? Al Espíritu Santo. Mora en nosotros. Yo voy al Padre, pero Él los enviará al Espíritu Santo para que no estén huérfanos. Escuchemos al Espíritu, empecemos a escuchar su voz. Él se manifiesta de muchas maneras. Ahora, muy importante, Él nos dio una identidad, nos dio un nombre. ¿Y qué somos nosotros ahora? Eso. Somos sus hijos. Y como hijos, ¿cómo nos debemos comportar? ¿Bien o mal? ¿Qué queremos de nuestros hijos? Que se comporten afuera, ¿de qué manera? Eso mismo quiere el Padre. ¿Pero qué es bien? Lo que nosotros le mostramos cómo se debe comportar. A veces discutiendo con nuestras familias, oyendo a beber, emborrachándonos, teniendo iras, contiendas, o que ellos se comporten lo que supuestamente es bueno. Lo que es bueno, ¿cierto? No lo que nosotros mostramos a veces. Y eso mismo quiere el Padre. Que nosotros nos comportemos
como Él quiere que nos comportemos. ¿Y dónde vamos a encontrar cómo Él quiere que nos comportemos? Como dice el mundo, la moral del mundo, la ética del mundo, ¿en dónde lo encontramos? Su palabra. Acá. Acá está la manera que nos debemos comportar. No hay otra manera. Y si somos sus hijos, recordemos que Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿A quién le estamos trabajando? ¿A quién le estamos sirviendo? A Dios. Estamos sirviendo al reino de Dios. Y así como un embajador ahí muestra lo que es un país, nosotros ¿qué tenemos que demostrar? Lo que es el reino de Dios. Entonces por eso las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque el Espíritu nos va diciendo qué es lo que debemos ir haciendo y cómo nos debemos comportar. Dice Juan 1, del 10 al 12, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció y a nosotros tampoco nos conoce, ¿cierto? Y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y así andamos nosotros también. Queremos ir a donde nuestra familia y que nos dice, llegó la aleluya, ya se convirtió, ya está creyendo lo que no es, ¿cierto? Y nos empiezan a juzgar, pero cuando ven el cambio de nosotros y nuestro gozo y nuestra tranquilidad, y empiezan a preguntar, ¿qué está pasando acá? ¿El por qué si tiene gozo y yo no? ¿El por qué a pesar de la situación que está pasando está en paz? No lo conoce, el mundo no lo conoce, no lo sigue conociendo, lo vemos. En sus religiosidades, costumbres y tradiciones todavía nos enseñan que la salvación es por obras, y crecimos todos, que teníamos que hacer 7 pasos, que si no nos íbamos para otra parte, tanta cosa que nos enseñaron. Y lo mismo muestra la palabra, y ellos se aferraron también a toda esa ley, que guardar el sábado, tantas cosas que nos enseñan, ¿cierto? Cuando el Espíritu nos redarguye y nos enseña cosas diferentes, la salvación nada tiene que ver con las obras. Y vea pues, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué nos enseña el mundo? Que todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Eso nos dice el mundo. Y el mundo nos dice que todos los caminos llevan a Dios. ¿Y quién es el camino? Cristo. El mundo nos quiere enseñar que todos somos salvos y quieren hacer un ecumenismo. ¿Y quién es el que salva? Lo vimos, Cristo. Entonces hay que quitar esa religiosidad. Y acabemos, la palabra nos lo dice. A los que creen en su nombre. Y creer es empezar a poner la palabra de Dios en práctica, no solamente decir yo creo, ¿cierto? ¿Qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en el nombre de ¿quién? ¿De Jesús? ¿O de tantas deidades que nos habían enseñado? Solo hay un nombre dado a los hombres. Y también dice la palabra, ¿cierto? Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo nombre. Para ¿aló? No va a tener. Y no hablo. ¿Aló? Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo,
en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solo hay un nombre, Jesús, y es el que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué nos hizo? Sus hijos. Primera de Juan 3 del 1 al 13. Primera de Juan 3 del 1 al 13. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oiga pues, no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Dónde se va a manifestar eso? Cuando estemos en su gloria, cuando Él regrese por nosotros. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y cuándo lo vamos a experimentar nosotros? Cuando empecemos a vivir Cristo en nuestras vidas, cuando empecemos a vivir el Evangelio en nuestras vidas. Lo vamos a conocer, porque vamos a ver que su palabra sí se está cumpliendo en nosotros. ¿A quién estamos manifestando nosotros? Cristo. Y eso es lo que vemos en los hermanos, el servicio, cómo ayudan, el amor, cómo nos ayudamos los unos a otros. Eso es Cristo, por eso Él está en toda parte. Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, oiga pues, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque el Espíritu, ¿a quién nos va a llevar? ¿A Cristo o a las otras cosas que hay en el mundo? ¿Quién nos lleva el Espíritu a parecernos? Acá lo está diciendo la palabra, Cristo. Entonces nos hizo sus hijos. Y esto sí, en futuro, ya vimos las otras en pasado. ¿Qué va a hacer Cristo por nosotros? Volverá por mí. Él va a venir por nosotros. Va a venir por nosotros otra vez. Juan 14, del 1 al 7. Juan 14, del 1 al 7. No se turbe vuestro corazón. Juan 14, del 1 al 7. No se turbe vuestro corazón. Así que lo que estés pasando, no estés turbado. Ya vemos que Él nos guarda y que esto va a cambiar. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Quién es ese mí? Cristo Jesús. Vea qué lindo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo Cristo tan lindo? Está preparando nuestro lugar. ¿No les parece un amor inmenso? Él siendo Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa hacia aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo se humilló nuestro Dios. Qué tan difícil es humillarnos nosotros ante nuestros hijos por nuestras decisiones, ¿cierto? Pero Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando esa forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siervo. Y estando en esa condición, se hizo obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Eso es nuestro Dios. Él murió por nosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, a Cristo, o sea, para Él mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay ninguna otra religiosidad, no hay ninguna otra tradición, no hay ninguna otra deidad, no hay nada más que Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, ¿cómo vamos a conocer a Cristo? ¿Cómo? Con una relación personal cada uno de nosotros, no solamente con lo que vengan acá y escuchen, sino una relación personal de ustedes con Él. También a mi Padre conoceríais. ¿Qué nos está diciendo acá? Que Cristo es Dios. No hay ninguna. No hay por qué poner a Cristo que un Dios más pequeño, que un profeta, que esto, que lo otro. ¿Quién es Cristo? Si conocemos a Cristo, ¿a quién conocemos? A Dios, al Padre. ¿Eso qué quiere decir? Que Cristo es Dios. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estamos viendo a Dios todo el tiempo si vemos a Cristo. Si actuamos como Cristo, estamos viendo a Dios. Sus hijos. Sus hijos. Y volverá por mí. ¿Qué está haciendo? Morada para nosotros. Y va a venir por nosotros. Por eso tenemos que estar, familia, con aceite en esas lámparas todos los días. Alimentándonos del pan de vida. ¿Cuál es el pan de vida? Su palabra. Y el Espíritu nos la va a ir revelando. Ya hemos visto que su palabra ya fue revelada, ya fue inspirada y ya fue iluminada. Y nosotros estamos en este camino. Porque acá ya está su revelación, su inspiración y su iluminación. No hay nada más que tengamos que buscar. Acá está Cristo. Y si queremos ver a Dios, veamos a Cristo. Y vamos a conocer al Padre. Y eso nos lo ayuda el Espíritu Santo. Nadie más. Gracias, familia. Gracias, Señor. Ponemos